Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de cada una de nuestras redes sociales y por supuesto esta es tu emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Caminando con, no es, perdón, es Comunicados con Jesús. Comunicados con- Así es que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí ya lista para un tema más de todo lo que podemos encontrar de Dios en la palabra. Ajá. Bueno, iniciemos entonces. Muy bien, bueno, pues seguimos aquí en este segmento de comunicados con Él, comunicados con Dios. Y pues hoy vamos a hablar acerca de la sanidad divina, de la sanidad que Dios nos habla en su palabra y pues es un tema muy interesante, muy importante que considerar para nuestra vida, porque pues de todo lo que hemos visto, de todas las cosas que hemos hablado acerca de Jesús, de Dios como Padre y todo lo que podemos ver de Él, es todavía increíble que Dios también tenga para nosotros esa sanidad, ¿no? Tenga esta parte tan importante que pues sirve a nuestra vida y que nos va va a hacer cosas increíbles que pues ni siquiera imaginamos, ¿no? Sanidades, milagros todavía existen, ¿no? Entonces, pues para algunas personas puede ser difícil, ¿no? Este tema de la sanidad y creer, pues hoy en día, ¿no? Que las promesas de Dios sigan vigentes, ¿verdad? Y que pueda uno tener esa sanidad de parte de Dios es algo que para algunos es difícil entender, ¿no? Pero cuando nosotros nos involucramos o nos metemos a esta eternidad con Dios, nos damos cuenta de que hay tanta riqueza, tanto de dónde tomar y aún para nuestra salud, ¿no? Para nuestra sanidad, para lo que necesitamos sanar en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra alma. No solamente es una sanidad física, sino es una sanidad total, ¿no? En nuestro ser. Entonces, pues hoy es el tema, Dios sana, Dios nos quiere comunicar o nos quiere hablar acerca de ello, ¿verdad? Y pues nos habla en su palabra y bueno, en este día, en este tema que he elegido hoy para hablar acerca de ello, pues quiero también hacerles ver y comunicarles, ¿verdad? Lo que Dios habla acerca de esta sanidad preciosa divina que viene solo de Él y entonces pues hay que considerarla, aunque para algunos sea difícil, pues vamos a ir desglosando este tema así en estos minutos que tenemos, pero para hablar acerca de la sanidad. Entonces, para algunas personas puede ser difícil creer hoy en día que las promesas que nos hizo Jesús estén vigentes, ¿no? Y pues bueno, los que hemos vivido, convivido, estado pues caminando con Dios, podemos nosotros también ver que Dios ha hecho sanidades en nuestro ser, ¿verdad? Desde que empezamos a conocerle nos damos cuenta que la vida cambia, las cosas cambian y son para bien y Dios nos bendice con sanidad y que con cosas que pensamos que no iban a cambiar en nuestro ser cambian, ¿verdad? Entonces, pues nos sorprende y nos muestra, ¿verdad? Que Él es Dios en esto también, acerca de la sanidad. Entonces piensan, por ejemplo, algunas personas, Dios ya no hace milagros, hoy como ya no los hace como los hizo en los tiempos bíblicos, ¿no? Sin embargo, pues Jesucristo nos hizo una promesa que está vigente para todos aquellos que creen en Él, ¿no? O sea, para los que creen, pues hay esta promesa, está vigente, ¿no? Entonces, vamos a leer ahí en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos 16, 17 al 18. Dice, en el 17 dice, y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño, ¿no? Entonces, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, esto es por eso decimos que es una promesa, es algo que Dios está hablando en su palabra y que nos está comunicando, ¿verdad? Nos está diciendo, esto que tú vas a creer es una promesa que yo te doy, ¿verdad? Estas señales te seguirán porque tú crees, ¿verdad? Pues vas a poder hacer todo esto, ¿verdad? En mi nombre, dice, expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán sus manos sobre los enfermos, ¿verdad? Poner sus manos
sobre los enfermos y estos sanarán. Y si Dios lo está diciendo y Dios nos dice, pon tus manos sobre un enfermo y ora por él, ¿verdad? Entonces nosotros creyendo podemos desatar esa sanidad de parte de Dios hacia los enfermos, ¿no? O dejar que esa sanidad fluya sobre la vida de los que están enfermos o de nosotros mismos, ¿no? Que si tenemos una enfermedad, orar y pedirle a Dios que nos sane, que Él nos ayude a ver qué es lo que tenemos que hacer para sanar también y que esa sanidad, bueno, pues venga de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es una promesa que está en Marcos 16, ¿no? Entonces, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán sobre nuestros hijos, sobre nuestro esposo, sobre nuestros nietos, ¿verdad? Podemos poner las manos y van a ser sanados. Entonces, ¿por qué? Es una promesa de Dios y lo creemos. Y en la Escritura leemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no? Y siempre así va a ser la sanidad también, ¿no? Siempre, y así como la sanidad física jugó un papel importante en el ministerio terrenal de Jesucristo, todavía sigue siendo importante para él hoy, ¿sí? Entonces, siempre va a ser importante la sanidad para Dios, para que nosotros estemos sanos, para que esa sanidad venga a nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, dice más aún que su sacrificio en la cruz nos da este derecho, ¿sí? Y bueno, Isaías 53:5 dice más, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿sí? Dios sigue teniendo la voluntad de traer a nuestras vidas la sanidad física y la sanidad del alma, ¿no? Y la sanidad de nuestro espíritu también, ¿no? De todo lo que no has recibido nuestro espíritu de bien, lo puede recibir con su palabra y nosotros podemos ser sanados escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Escuchando, leyendo y metiéndonos a estudiar la palabra, también nuestro espíritu empieza a sanar, nuestra alma sana, nuestro cuerpo sana, ¿sí? Dios sigue teniendo esa voluntad de traer a nuestras vidas esa sanidad. Y en Santiago 5, del 14 al 15, leemos que dice, si alguno está enfermo, que haga llamar a los ancianos, líderes de la iglesia, para que oren por él, ¿verdad? Y para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor, ¿sí? Entonces, si alguien está enfermo, pues si es una persona que se congrega, que va a la iglesia, que recibe, ¿verdad? Esa bendición de congregarse, de tener esa comunión, esa unidad, ¿verdad? En la iglesia, puede ir por uno de los líderes, de los ancianos de la iglesia y decirle, ora por mí, ¿verdad? Ora porque necesito esta sanidad. Dice, y si alguno está enfermo, que haga llamar a esas personas, ¿verdad? Esos líderes, para que le unjan con aceite o para que oren por él en el nombre del Señor, ¿no? Esto lo dice en Santiago 5, 14. Y si esta oración es hecha con fe, sanará al enfermo y el Señor lo levantará, dice en el 15, y si ha pecado, el Señor lo perdonará. Entonces, porque eso es muy importante, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver ahorita más adelante acerca de ese perdón, ¿verdad? De que tus pecados han sido perdonados, bueno, entonces vas a ser sano, ¿verdad? Porque tú ya has decidido seguir a Jesús y has decidido tener una vida diferente y entonces pues también empieza por ahí la sanidad, ¿no? Desde que tu corazón cambia todo y cambia hasta tu salud. Entonces, porque estás siguiendo a Dios, porque estás escuchando a Dios, porque estás obedeciendo lo que Dios dice a tu vida, ¿no? Entonces, también por eso es la sanidad, ¿no? La sanidad es uno de los temas que más trabajo a veces cuesta aprender, ¿sí? Y por varios motivos, a veces no queremos saber más acerca de sanidad y esto, porque hay que cambiar, porque hay que hacer cosas, porque hay que hacer cambios hasta de la alimentación, ¿verdad? En lo físico puedes ver que cambias de alimentación y cambia hasta tu estado de ánimo y tu manera hasta de sentirte, ¿no? Cuando comes bien. Y bueno, a veces la sanidad por eso es uno de los temas que más trabajo cuesta, ¿verdad? Para las personas aprender y por eso es uno de los motivos, por ejemplo, la incredulidad respecto al poder de Dios, y esto es una cosa que, pues sí, ¿cómo me va a sanar, no? ¿Cómo si tengo esto? ¿Cómo si tengo aquello? Si esta situación es así, ya asado, ¿verdad? Pues a veces la incredulidad respecto al poder de Dios nos hace que neguemos la sanidad, o que digamos, esto no se puede más que, no sé, o sea, haciendo que, ¿verdad? Pero
si creemos, vamos a ser sanos. Si creemos, es importante. El que cree también pueda ser sano, ¿no? La incredulidad es una de las cosas que evita que seamos sanos, ¿no? O la ignorancia de la enseñanza bíblica, de lo que Dios dice en su palabra, de, por ejemplo, estas promesas que estamos leyendo, ¿verdad? Que no las conocemos o no sabemos que Dios ha dicho que podemos ser sanos, ¿verdad? Entonces, tan sencillo como eso, como creerle a Dios, pero a veces esa incredulidad, esa ignorancia de la enseñanza bíblica, ¿verdad? Pues nos va a quitar el creer que podemos ser sanos. Entonces, y también a veces prestar oídos a declaraciones o a ideas, a tradiciones, a cosas que ya no van a dejarte ir más allá en tu sanidad. Pues oyes o escuchas cosas, ¿verdad? O declaraciones, incluidas las de otras personas respecto a la sanidad y las crees, ¿no? Entonces también eso hace que no podamos creer en lo que Dios dice, ¿no? Porque estamos creyendo cosas que de antemano ya están ahí minando o están estorbando o tapando la bendición de Dios, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cosas, ¿verdad? Los temas que más trabajo nos dan, ¿verdad? Estos son varios motivos, ¿verdad? Porque las personas no sanan o porque no quieren creer que pueden tener esa sanidad, ¿no? Entonces, cuando se presenta una enfermedad, Dios debe ser nuestro primer recurso, ¿sí? Nuestro primer, a ver, ¿qué quiere Dios? ¿Qué voy a hacer aquí? Y oramos por esta necesidad, por esta enfermedad, que en el nombre de Jesús sea quitada, y oramos y ponemos nuestra intención, intercesión para orar por esta enfermedad y que Dios haga y obre y ponga su mano sobre ello para que empiece a transformarse esto a una bendición y a creerle a Dios, ¿no? Entonces, cuando se presenta así la enfermedad, Dios debe ser nuestro primer recurso para obtener la sanidad. Esto no excluye que busquemos ayuda o que vayamos al doctor, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que no vayamos al doctor, sino que tenemos que ponerlo en manos de Dios, aún las manos del médico, las manos de las enfermeras, ¿verdad? Todo esto tienen que ser puestas en esa oración, ¿no? En orar y pedirle a Dios que así sea, que Dios les bendiga, que Dios les ayude, les dé aún sabiduría, ciencia, inteligencia, todo a los médicos para que ellos puedan ayudarnos, ¿verdad? Con esto también. A través de nuestra oración podemos ser sanos en todo lo que respecta al lugar donde tengamos que ir o atendernos, todo esto, ¿verdad? Pero ya está puesto en manos de Dios. Dios debe ser nuestro primer recurso para obtener la sanidad. Dios nos hizo y nos conoce y tiene toda la sabiduría de la medicina, ¿no? ¿Por qué no acudir a Él desde un principio? ¿Por qué no pedirle a Dios primero, verdad? Dios todavía se ocupa de sanar, pero a veces dudamos porque nos suceden las cosas en el momento que menos esperamos. Pues no lo esperábamos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Dios tiene el tiempo perfecto para que eso suceda, que sucedan las cosas, que si esta enfermedad se dio, si hay una situación donde estoy preocupado por algún tema físico que no ha cambiado, que no ha sanado, pues poner todo esto en manos de Dios, ¿verdad? Porque pues no estamos esperando la enfermedad, ¿verdad? Ni estamos queriendo tenerla, ni queremos estar preocupados por ella, pero tenemos que poner todo en manos de Dios. Cuando sentimos que Dios se demora, pasamos por alto lo que nos quiere enseñar en el proceso, ¿sí? Porque esto sucede también con nuestra vida, con nuestra vida si tenemos alguna situación de salud, ¿verdad? Pues pasamos por alto lo que nos quiere enseñar Dios en ese proceso, que quiere Dios hablar a mi vida. Y bueno, con Dios todas las cosas ayudan para bien, todo, aún ese síntoma, alguna la enfermedad, todo va a ayudar para bien a los que son llamados y creen en su nombre. ¿Por qué? Porque vamos a estar más metidos con Dios, vamos a estar más pidiéndole a Dios, vamos a estar más involucrados en lo que Dios está hablando en nuestras vidas y vamos a ver cómo Dios va cambiando aún nuestro corazón, nuestro interior, ¿verdad? Cómo se va sanando les digo, desde lo espiritual, en nuestro espíritu, en nuestra alma, ¿verdad? En nuestras emociones, hasta lo físico, ¿sí? O sea, Dios va a abarcar todo,
Por eso tenemos que estar conscientes de que tenemos que entregar nuestra vida a Dios en esta situación y en todas, ¿verdad? Las cosas que vivamos, pero en este tema acerca de nuestra salud, de entregarle todo a Dios y estar cerca de Él en estos tiempos, ¿no? Entonces, Dios nos ayuda todo para bien con Dios, ¿verdad? Entonces, a los que son llamados y creen en su nombre y creen sus promesas. Así que aunque pasemos momentos difíciles pues en la enfermedad, si creemos que Dios nos sana, recuperaremos nuestra salud y además aprenderemos del proceso que vivamos en la enfermedad, ¿sí? O sea, vamos a darnos cuenta cómo Dios obró, cómo Dios está con nosotros, estuvo con nosotros, ¿verdad? En esos momentos. Entonces, eso es muy importante para esa sanidad. Nuestra sanidad empieza desde nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿verdad? Cómo vamos a sanar, cómo vamos a empezar a pensar para ser sanos, ¿sí? Y cómo vamos a caminar hacia esa sanidad, cómo vamos a buscar a Dios en esa sanidad, en ese tiempo, ¿verdad? Donde nosotros estemos enfermos, buscar más de Dios. Muchas veces estamos muy ocupados en las actividades de nuestra vida y una enfermedad cambia totalmente la dinámica, ¿no? De nuestra vida, ¿sí? Y para captar nuestra atención en las cosas importantes, pasa esto, ¿verdad? Y sobre todo para buscar a Dios y escuchar su voluntad de aprender lo que Él desea enseñarnos, ¿no? Entonces, Él tiene un propósito en cada cosa y recuerden que todas las cosas ayudan para el bien, ¿sí? Entonces, para los que son llamados, ¿verdad? Para los que creen en Él y creen en sus promesas. Así es que si Dios nos ha prometido la sanidad, pues no, Dios no cambia, no va a cambiar sus propósitos, ¿verdad? Y permanecen inamovibles en su palabra. Entonces, si tú lees su palabra y quieres ser sano y estás buscando esa sanidad, ahí en la palabra vas a encontrar, ¿verdad? La bendición, el amor, el abrazo, la sanidad, no se diga, ¿verdad? De Dios en todo, ¿no? En todo lo que tú leas, ¿verdad? Y vas a ser sano de muchas cosas más. Aún, aunque tenemos una enfermedad, empezamos a sanar en nuestro interior, ¿no? Entonces, eso ya es una ventaja, es una bendición que Dios nos da, ¿verdad? El conocerle, el poder estar con Él en esos tiempos y en esos momentos de enfermedad, ¿verdad? Él sanando, hablando a nuestro corazón, hablando no solamente de esa misma enfermedad, sino hablando de otras cosas que a lo mejor no habías puesto para Dios, ¿verdad? No habías puesto en la mesa y no le habías dicho, Dios, esto es lo que pasa conmigo, y en ese momento puedes hablar, orar, pedirle a Dios esa sanidad, ¿no? Y Él abarcará todo lo que Él sabe que necesitas, y bueno, ese es el tiempo, ¿verdad? Que tenemos con Dios para ser sanados. Entonces, también ahí, tanto en el Antiguo Testamento y sobre todo en el ministerio de Jesús y sus apóstoles, podemos ver la voluntad de Dios para sanar nuestros padecimientos físicos. Entonces, la sanidad en el Antiguo Testamento es que, dice, por ejemplo, ahí en Génesis 20, del 17 al 18, dice, es la primera mención que del poder sanador de Dios se encuentra ahí en este versículo, que está en Génesis 20. 17. Después Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas y volvieron a tener hijos. Dios contestó la oración de Abraham y sanó a toda la casa de Abimelech. Muchos años después, Dios prometió eliminar toda enfermedad de en medio de su pueblo si lo servían, como leemos en el libro del profeta Isaías. Por ejemplo, aquí vamos a leer en Isaías, ¿verdad? ¿Cómo fue esto? Dice, toda enfermedad en medio de su pueblo, si lo servían, iba a ser sanada, ¿verdad? Entonces, Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué maravilloso, ¿no? Qué increíble, ¿verdad? Por Jesucristo, ¿verdad? Por todo esto que de anticipado está hablando el profeta Isaías acerca de Jesús. Dice que por sus llagas, ¿verdad? Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces,
Esto es una profecía que está dando el profeta Isaías acerca de cuando Jesús iba a estar con nosotros, ¿verdad? Y cuando Jesús vino y eso hizo ese sacrificio para que nosotros fuéramos sanos, fuéramos curados, ¿verdad? Y Dios promete la sanidad que vendría por medio del sacrificio del Mesías, y esta promesa se extiende hasta nosotros hoy, ¿verdad? Como resultado del sacrificio de Cristo, ¿sí? Entonces podemos por eso pensar en esa sanidad, porque ya fue dada por Cristo, ¿sí? Entonces, esa promesa se extiende hasta nosotros hoy, ¿verdad? Como resultado del sacrificio de Cristo. Esto es muy importante para nuestra fe, para lo que nosotros creemos, para lo que nosotros tenemos que llevar en práctica al hablar y al tener esa sanidad, ¿sí? Sin embargo, debemos también estar conscientes de que algunas veces no recuperamos la salud y puede ser que dudemos de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Sin embargo, los milagros de Dios se deben ver con una perspectiva eterna, ¿sí? Y no depende de nuestras expectativas o de nuestros momentos o de que ya lo quiero pronto, ¿verdad? Y esto, como estamos acostumbrados a todo instantáneo en este tiempo que pensamos que todo es así, pero con Dios, ¿verdad? Tenemos que pensar eternamente en esa eternidad. Y sí, si dudamos de esa fidelidad de Dios, ¿verdad? Debemos pensar que los milagros de Dios se deben ver con la perspectiva eterna y no dependen de nuestras expectativas o de nuestros caprichos o de nuestra pues tenemos esa necesidad y Dios la suple y la va a ir supliendo y va a hablar en este tiempo de enfermedad, va a sanar, va a estar Dios ahí con nosotros, pero debemos verlo todo con una perspectiva eterna y no depende de nuestras expectativas. Por ejemplo, Pablo, aún siendo apóstol, hacía algunas oraciones, ¿verdad? Por su salud, pero no siempre fueron contestadas. Sin embargo, él veía esto con una perspectiva eterna, ¿no? Bueno, pues Pablo describe una prueba a la que fue sometido, que él mismo le llamó el aguijón en la carne, ¿sí? Esa necesidad que tenía de ser sanado, la llamó, ¿verdad? Un aguijón en su carne que le servía para darse cuenta quién era y ver todo con esa perspectiva eterna. Entonces, ahí en 2 Corintios dice 12:7, dice, no quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso el Señor me dio una dolencia, un mensajero de Satanás, enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. Esto es lo que decía Pablo, ¿no? Acerca de esa dolencia, de ese aguijón en su carne, de esa enfermedad que tenía él, ¿verdad? Entonces, bueno, pues podemos ver entonces, por ejemplo, esto, con esa perspectiva eterna, podemos ver también esa necesidad que cada uno de nosotros en cuanto a este tema tenemos, ¿no? Y bueno, también hablando acerca de lo que Jesucristo hizo en su ministerio, Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados, pero gran parte de su ministerio fue sanar a los enfermos. Y en Mateo 14:35 al 36 dice, cuando la gente de allí reconoció a Jesús, mandaron a decir a toda la región que Jesús había venido. Empezaron a traer a todos los enfermos, le rogaban que los dejara tocar, aunque fuera al borde de su manto. Los que tocaban su manto quedaban sanos. La razón principal para sanar de manera milagrosa fue demostrar que él era el Hijo de Dios. Y su prioridad siempre fue el corazón del pecador. Eso fue lo más importante para Jesús, ¿verdad? Primero, ¿cómo está tu corazón en esta situación donde estás con esa necesidad de sanidad, ¿verdad? ¿Cómo está primero tu corazón? A Dios le interesa tu corazón. ¿Cómo está? No hablando físicamente de un corazón sino tu interior, tu manera de ver, de percibir, de estar, de ser. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Como cuando te preguntan, ¿cómo estás? Te pregunta Dios, ¿cómo estás? O sea, ¿cómo estás? Sé que estás enfermo, loco, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, con ese amor, con ese cuidado, Dios nos pregunta, ¿cómo estás? O sea, dice que estás enfermo, pero ¿cómo estás? Cuando un paralítico fue traído por sus amigos, quienes hicieron una abertura en el techo y lo bajaron en su lecho para que Cristo lo sanara, ¿qué hizo Jesús? En lugar de sanarlo, inmediatamente le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados.
Eso es lo que tú debes sentir en esta mañana, ¿no? Tus pecados son perdonados cuando tú recibes a Jesús. Y después procedió a sanarlo. Entonces, ahí es la diferencia, ¿verdad? Viene Jesús a tu vida a sanarte, pero te pregunta, ¿cómo estás? Tus pecados te son perdonados si crees en mí, ¿verdad? Y ya de ahí tú empiezas a confiar en Él y a hablar y a conocerle y todo, y viene una sanidad, que a lo mejor no es la sanidad rápida de la situación que estás viviendo, sino esa sanidad del alma, ¿no? Y después procedió a sanarlo cuando le preguntó, hijo, tus pecados, cuando le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, procedió a sanarlo. Primero lo que hizo Jesús fue resolvió lo más urgente y luego le ordenó, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El paralítico le obedeció y Dios fue glorificado, ¿sí? O sea, tú obedeces a Dios, Dios va a ser glorificado porque te van a ver que tú estás sano, que tú vas a ser sanado, que tú entiendes la sanidad, que tú sabes que Dios te va a sanar en esa perspectiva eterna, en esa perspectiva de Dios, ¿sí? Entonces el papel de los apóstoles también en la sanidad es importante. Después de la ascensión, los apóstoles continuaron la obra de Cristo y parte de su actividad fue sanar a los enfermos, lo que ellos hacían, ¿no? Los apóstoles. Dice, por ejemplo, cuando Pedro y Juan encontraron a un cojo de nacimiento, lo encontraron pidiendo limosna en la puerta del templo y ambos se interesaron en él y Pedro le dijo que no tenía ni plata ni oro, pero no le daría algo, pero que le daría algo mejor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le dijo, levántate y anda, le dijo. Y luego lo ayudó a levantarse y quedó sano. En el nombre, ¿verdad?, de Jesucristo de Nazaret, ¿verdad? Dios nos dice, levántate y anda. A lo mejor no puedes caminar, no sé, pero puedes levantarte en tu espíritu, puedes levantarte en tu fe, en conocerle, en creerle que Él va a sanarte. Luego lo ayudó a levantarse y quedó sano, ¿sí? Esto está en Hechos 3, del 6 al 8. Y Dios ha concedido a algunos creyentes el don de la fe para orar por la restauración de las personas y también se puede orar por las personas, ¿verdad? Dice ahí en 1 Corintios, y a otros les da fe, ese mismo espíritu les da otro el don de sanar a los enfermos. O sea, que los intercesores no pueden sanar a nadie, ¿verdad? Pues solo Dios puede hacerlo. Pero debido a la gran fe que tienen los que sanan o los que oran por los que se van a sanar, ¿verdad? Debido a su gran fe, el Señor contesta sus oraciones y concede el don de la salud a quienes estén enfermos. Entonces, tú puedes sanarte, tú puedes pedirle a alguien que ore por ti, de tu iglesia, o a alguien que sepas que conoce de Dios, ¿verdad? Y que tiene esa fe y puede ser sano, ¿no? Los intercesores no sanan a nadie, pero Dios les da el poder para sanar por la fe que tienen. Entonces, esto es muy bueno, ¿no? Saberlo, conocerlo, y es algo que Dios nos comunica en su palabra y que nos está diciendo, háganlo, háganlo, porque esto viene para bien de ustedes. Y ya por último, ¿verdad? Siempre que experimentemos cualquier enfermedad, nuestra primera reacción debe ser preguntar al Señor qué propósito hay en ello. Dios nos guiará para que confiemos en que Él nos sanará, e incluso que nos indique que busquemos la ayuda de algún médico humano, ¿no? Entonces, en Colosenses 4:4 dice, los saluda Lucas, el médico amado, y demás, porque Lucas acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Y en 2 de Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Lo importante es estar conscientes de la intervención de Dios en nuestra vida en todo momento, como lo hizo Pablo, ¿verdad? Que él hablaba en esa eternidad, buscaba su sanidad, y Pablo buscó la sanidad del Señor para su vida y muy probablemente la recibió esa ayuda de Lucas, ¿verdad? Que era un médico, ¿verdad? Por eso leímos estos versos. Y bueno, pues esto es todo para este día, que la salud y la bendición de Dios y la sanidad divina estén sobre tu vida y pues Dios obre maravillas y milagros y sanidades en todo tu ser. Esto es lo que pedimos en este día y seguimos comunicados con Dios, comunicados con Él. Será siempre una bendición para nuestras vidas. Les agradezco su atención y nos vemos pronto. Hasta luego.